Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. El pacto matrimonial no fue establecido por Dios para sostener una apariencia, sino para vivir una relación de verdad, fidelidad, cuidado y ayuda mutua en dependencia del Señor. Por eso, no se honra solo porque siga existiendo por fuera, sino cuando por dentro refleja el propósito para el cual fue dado, cuyo reflejo más alto es la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando se normalizan la infidelidad, el abandono, el menosprecio o la violencia, el pacto ya está siendo traicionado, aunque la estructura externa permanezca. El problema se agrava cuando el entorno, en vez de proteger al herido y confrontar el pecado, protege la imagen o la continuidad del matrimonio, repitiendo que el matrimonio es lo mejor. Pero mantener en pie la carcasa del matrimonio no es honrar el pacto. Muchas veces es solo fidelidad a su apariencia. Creemos bíblicamente que el repudio normalizado no tiene la última palabra, porque en Cristo puede haber sanidad y restauración. Pero solo desde la verdad, el arrepentimiento genuino, frutos visibles y una entrega confiada a los recursos de su gracia. Mi hermano, hoy hablamos de que cuando se protege la apariencia y se traiciona el pacto. ¿Qué pensás de ese tema? Pues es una frase que dice muchísimo, es una frase, digámoslo así, muy cualitativa, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar de esto, porque nos confronta con una realidad que a veces no queremos enfrentar. Y si no queremos enfrentar, no se enfrenta. Claro. O sea, la lógica simple. Y se deja ahí, así como está. Se queda guardadito en una esquina. Sí, porque funciona desde la apariencia. Exacto. Entonces no me toquen mucho el punto, no hablemos de separación definitiva, que esto no se nombre acá en Cristo, y con esto no se denuncia, con esto no se corrige, y con esto permanece la carcasa por muchos y muchos y muchos años. Claro, con un vacío absoluto y deshonrando el pacto en el cual Dios es glorificado. Exacto. Porque justamente el matrimonio, mi hermano, como sabemos perfectamente, es una bendición de Dios. Ajá. Pero toda bendición implica una responsabilidad en la Biblia. No fue instituido el matrimonio para sostener una apariencia social ni un beneficio personal, porque muchas veces se toma, en este caso, a la esposa o al esposo para un beneficio netamente personal. Es una persona que tengo ahí sin, ¿verdad? Que me ayuda para sostener mis proyectos y mis ocurrencias, ¿no? Sí, correcto. Sino para vivir el pacto matrimonial, vivir en fidelidad, en ayuda mutua, en cuidado y honra delante del Señor. Así como el día de reposo fue hecho por causa del hombre, el matrimonio fue dado para bendecir a los cónyuges, no para sacrificar a una persona en nombre de una imagen externa. Muy buena analogía. Consideremos también, en esta comprensión de que el matrimonio es una bendición, de que nadie entra al matrimonio como una hoja en blanco. O sea, ambas partes, cada cónyuge, llega con heridas, temores, formas aprendidas de buscar alivio, contexto familiar, etc. Claro. Bien. Ahora, cuando esos consuelos pecaminosos no son tratados delante de Dios, ese es el problema, o uno de los problemas. ¿Por qué? Porque pueden endurecerse hasta dañar o destruir el pacto desde los elementos que estudian un pacto. Infidelidad, porneia, que lo entendemos como todo tipo de inmoralidad sexual, violencia, control, adicciones o abandono. ¿Bien? Entonces, la Biblia, por supuesto que reconoce nuestra historia y nos invita a llevarla a Él, a tratarla, pero nunca la permite como una excusa para pecar contra el cónyuge. Claro. Eso es muy importante. Mi historia cuenta, los elementos que traigo en mi bulto a espaldas cuentan, pero nunca como una excusa para pecar contra el cónyuge. Sí, muy bien. No, estás abriendo una línea muy interesante porque cuando persistimos en nuestros consuelos pecaminosos, ya no se trata solo de problemas personales. Es decir, no es algo que
que me incluye solamente a mí mismo, ¿no? Mis consuelos pecaminosos en el pacto del matrimonio, sino que empezaré a escoger el cómo aliviarme de una manera que puede estar traicionando el pacto. Okay. Mis consuelos pecaminosos, en esa búsqueda de consuelo, a la vez estoy traicionando el propósito del pacto matrimonial. Y entonces voy normalizando esos consuelos y por tanto se va erosionando más y más el pacto matrimonial, los valores del pacto matrimonial, el propósito. Entonces, se puede decir, fui infiel porque me sentía solo. Claro. Eso sería un consuelo pecaminoso. Ese sería un consuelo pecaminoso. O sea, que pude haber sido herido o pude haber sido etiquetado de tal manera que no sirves para nada, siempre estarás solo. Yo vengo con esa etiqueta al matrimonio. Vengo con esta herida no sanada. Exacto. Ahora, yo pienso que el matrimonio es para que alguien me sane, Exacto. que la esposa me sane de mi herida. ¿Ves? Pero me va a sanar en el sentido en que supuestamente yo la maltrate a ella y encuentro un consuelo pecaminoso. Exacto. En eso que el cerebro me dice, uy, nos sentimos bien controlando o dominando, no llevando esa herida a Cristo. Exacto. Por eso digo de que esta frase, fui infiel porque me sentía solo, herido o poco valorado, ¿ves? Pero ninguna carencia con la que nosotros llevamos muchísimos al matrimonio puede justificar usar el pecado como un refugio en el pacto matrimonial. Entonces el dolor debe llevarnos justamente a buscar ayuda y restauración, no a quebrantar la fidelidad hacia la compañera y mujer del pacto, como la caracteriza Malaquías 2:14. Eso es entonces madurez, cuando una persona identifica sus heridas y las puede llevar a Cristo, y es también la visión o el deseo de santificar el pacto o de ser fiel al pacto de Dios, ¿verdad? Sí. Estas acciones de parte de una persona herida. Sí, yo la veo como que es un gran sentido de dependencia y de humildad y decir, necesito ir a Cristo. Exacto. Ahora, cuando yo empiezo a empatar, a alinear lo que creo de Cristo y lo que vivo según Cristo, es lo que vemos como madurez. Como esa madurez es lo que digo creer y lo que se nota, lo que se evidencia de aquello que creo en Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde hablamos de una persona madura, digamos, espiritualmente. Ok, y esa madurez también puede identificar esas cosas. De acuerdo. Perfecto. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok. Ahora, hablemos del repudio. Bien. Sí. ¿Cómo entendemos repudio? Entendemos repudio como la normalización de consuelos pecaminosos, ¿verdad? Que son formas directas de maltrato, que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Hablamos de cosas como infidelidad, porneia, violencia, control. Todos estos consuelos pecaminosos, bien, por encima de los valores del pacto, que son, vamos a hablar de fidelidad, cuidado, honra, protección. Entonces se normalizan todas estas prácticas que naturalmente son formas de maltrato hacia la víctima y repudian a la otra persona. Aclárame a ver si seguí tu línea, porque me parece muy interesante. Estás poniendo repudio, que me parece, si lo entendí bien, está fascinante. El repudio es la expresión de consuelos pecaminosos que se normalizan y por tanto en esa normalización se van destruyendo los valores y propósitos del pacto matrimonial. Correcto. Porque los valores del pacto que mencioné son fidelidad, cuidado, claro. ¿okay? Se ponen debajo de los consuelos pecaminosos. Claro. Y esos consuelos son normales ya. Claro, un consuelo pecaminoso puede ser pornografía, correcto, infidelidad, inclusive maltrato, ¿verdad? O sea, ante el miedo reacciono con dominio y con control. Abandono. Claro, abandono, mentira. Exacto. Claro, está muy buena esa línea. Esos consuelos, mientras se ejercen y no se presentan en Cristo para sanación, correcto, ese ejercicio es repudio. Exacto. Y es un ejercicio normalizado. Claro. No es un accidente. No fue que algún momento la persona tropezó en algo, hubo un arrepentimiento genuino llevado al Señor, que posiblemente sucede en una relación, pero es normalizado. Sí. Entonces, todos estos
consuelos pecaminosos, sea cual sea, son más importantes, tienen un lugar de preeminencia e inclusive menosprecian los valores del pacto. Pero ahí queda algo importante. Muchas veces estas cosas no se consideran como repudio, sino como simplemente una debilidad de la otra persona. Y eso es un problema. Eso es un problema. Porque entonces el consuelo pecaminoso, si bien es cierto, es un problema en la persona, no se ve como un consuelo, sino como, valga la redundancia, como un problema que tiene que resolver y no una herida que tiene que sanar. Entonces, no se nota el daño hacia la víctima, entendiéndolo como el repudio, que es lo que Dios realmente aborrece. Entiendo tu punto. Posiblemente ante una normalización de consuelo, no es solamente decir, bueno, ya no lo sigo haciendo. Y entonces vamos a estar bien. Porque con este ejercicio se deja de ver que esto tiene que sanarse, no es dejarse de hacer bajo esfuerzo, sino tiene que sanarse. Tiene que, primero, que la persona esté de acuerdo que es algo que está atentando contra el pacto y acercarse con absoluta dependencia al poder de la gracia para que sea sanado. Exactamente. No decir, ya no lo vuelvo a hacer. Exacto. Seguimos adelante. Claro, porque ya no lo vuelve a hacer. Digamos, vamos a suponer, inventar un caso. No lo vuelve a hacer en la relación donde la esposa se ve directamente afectada, pero quizá va a buscar otras salidas porque la herida sigue abierta. Sí. Entonces, creo que es una santificación incompleta dejarlo de hacer. La santificación completa va a implicar me aparto del pecado o busco la santificación de Cristo acercándome a Él. Claro. Por tanto, las heridas deben ser llevadas a Él y no simplemente la formalización de dejo tal conducta y busco otra donde no afecte tanto. Sí. Entonces, antes del divorcio formal, muchas veces el repudio ya se instaló en el matrimonio por infidelidad, desprecio, abandono, control o violencia. Ya está establecido, ya está puesto ahí. Quien repudia puede seguir presente físicamente ante su igual. O sea, está al lado de su esposa o esposo, pero ausente del pacto del Señor. De acuerdo. Entonces, es lo que hablábamos también en el programa anterior, u otros programas, sobre las apariencias, sobre los resultados. Entonces, externamente están juntos, vienen a la iglesia, sus hijos van a la escuela dominical, ofrendan, pero dentro hay un repudio consumado y ausentes delante del pacto de Dios. Sí. Y esa es una realidad. Claro. Que necesita salir a la luz, ¿no? Y insistimos, ese estado justamente de repudio, ¿verdad? Si se da porque se da en familias, ¿no? Cristianas, ¿no? Puede ser sanado, por supuesto, en Cristo, por arrepentimiento, por confesión, por reparación y transformación. Es decir, señalamos algo para presentarlo ante Dios que todo lo puede, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero esa sanidad no ocurre porque el cónyuge herido salve al que repudia. Eso sería codependencia. Nadie es redentor del cónyuge violento o endurecido. Solo puede responder con verdad, cuidar su corazón, vivir la palabra, amar con límites protectores y buscar apoyo pastoral, clínico o legal cuando sea necesario. Exactamente. El repudio, lo que quiero decir con esto, es que no se sana desde la esposa. Exacto. ¿Verdad? Sino que la esposa influencia al esposo, es decir, es una influencia de santificación para que se vuelva, hablo en términos generales, ayuda especializada. Exacto. ¿Verdad? Principalmente a volverse según el carácter de Cristo. Pero ese proceso del carácter de Cristo también puede incluir ayuda clínica especializada. Totalmente de acuerdo. El rol de la esposa entonces va a ser influenciar e inclusive disponerse también a cooperar en este proceso, no salvar. Entonces la esposa va a decir, vamos a trabajarlo juntos, yo te voy a caminar con vos, vamos a ir con la consejería, todo eso, pero al fin y al cabo descansa esa transformación solamente en la persona responsable acercándose al Señor. O los recursos que muy bien enumerabas vos, ¿verdad? Que son parte de todo ese proceso. Sí. Límites protectores, ayuda pastoral, legal, clínica, etc. Junto con esto, tenemos que volver a un punto que
creo que lo sabemos, pero algunas veces lo damos por sentado o lo pasamos muy por encima. La restauración verdadera exige fruto. Eso es definitivo, no solo palabras. Sí. Bien, ya hablamos de palabras y frutos anteriormente, Sí. porque no basta decir perdón después de una explosión de ira, si después vuelve a suceder. Es decir, cada 2 días hay una explosión de ira y cada 2 días hay perdón. O sea, no hay restauración ni arrepentimiento. Sí. No basta llorar o prometer si no hay respeto de límites, rendición de cuentas, cambio verificable. De hecho, es el mensaje inicial que habló Jesús. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se note qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, recalcamos que el arrepentimiento bíblico no es una emoción momentánea, las lágrimas en el momento de la consejería o después del ataque de ira, sino una nueva dirección del corazón bajo Cristo que se nota en frutos, en acciones concretas sostenidas en el tiempo. Exactamente. No es simplemente, te prometo que va a cambiar, Sí. sino es probablemente que en silencio demostrar ese arrepentimiento y transformación que hay en Cristo y se sostiene en el tiempo. Claro, sí, sí. Sí, porque Juan el Bautista está diciendo justamente lo que Jesús, ¿verdad? Constantemente estaba alineando, ¿verdad? No solamente decir Señor, 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 ¿verdad? En Mateo capítulo 7, sino hacer la voluntad. Exacto. ¿Cuánto nos hemos visto también? Porque en nuestra vulnerabilidad humana, el tener la necesidad de presentarnos al Señor para pedir ese poder de la gracia y asumir también nuestra propia responsabilidad para empezar a vivir según lo que vamos entendiendo, conociendo y viviendo de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando el consuelo pecaminoso persiste, ¿verdad? Cuando ese consuelo se idolatra, cuando es una fuente rota a la cual uno constantemente vuelve, esto va endureciendo el corazón. Entonces, el divorcio aparece como una concesión misericordiosa en un mundo caído. Jesús dijo que Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón, o sea, un corazón endurecido, básicamente, ¿no? No nace del diseño, por supuesto, original de Dios, claro. Ni este podcast está con el fin de decir, la solución al endurecimiento del corazón es el divorcio. La solución de un corazón endurecido es Cristo. Totalmente de acuerdo. Es el poder de la gracia, que no hay límite en el poder de la gracia. El divorcio lo que hace es que reconoce legalmente una ruptura que el pecado ya produjo por dentro. Justamente por un corazón que dijo, a pesar de no quiero someterme a este poder redentor, no quiero. Yo prefiero permanecer en idolatría. Mi hermano, decime vos, el pecado de idolatría en el Antiguo Testamento, ¿cómo era castigado? Severamente. Exacto. Severamente. Ahí lo resumís. No hay negociación. O sea, por idolatría estamos de acuerdo. Y cuando se idolatra un consuelo pecaminoso dentro del pacto matrimonial, severamente tratado. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Por eso el matrimonio es santo. Bien, pero no es un ídolo. Es decir, esa institución, y eso es una línea quizá que muy delgada, porque como vos dijiste, en la posición de Levanta, ni nuestro podcast es ver cuántos podemos divorciar, ¿verdad? Una vez nos llamaron para pedir consejería y lo comentamos, ¿verdad? Sí. Mira, quiero que me ayuden con mi divorcio. No, número equivocado. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Y hablamos constantemente del matrimonio, de lo importante que es el matrimonio, la prioridad que tiene en nuestra vida. Claro. El matrimonio es santo, por supuesto, pero no es un ídolo. Y algunas veces se convierte en un ídolo cuando se entiende como algo que no puede, por la dureza del corazón, llegar a un momento de fin. Porque es claro, vos dijiste algo muy importante, que el divorcio no nace del diseño de Dios, original de Dios. Claro, bien, claro. Pero puede reconocer legalmente una ruptura que el pecado ya produjo por dentro. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, el divorcio no es la ruptura de la relación. Exactamente. Es el pecado, que anteriormente ya hizo su mella y rompió y separó, violando el pacto, que ya hemos hablado también en cuanto a eso,
por idolatrar y por tener como prioridad un consuelo pecaminoso. Claro, gracias por esa aclaración. Está muy buena. O sea, el divorcio no... ¿Cómo dijiste? Porque no lo voy a decir tan bien como vos. Ya se me olvidó. No, que el divorcio no es la ruptura del matrimonio, claro, sino el pecado en el cual se persistió es la ruptura que lleva como consecuencia un divorcio para protección de la parte que ha sido muy bueno. abusada. Claro. Y todo el ¿cómo te digo? Todas las luces están en... divorcio. Y con esto no estamos en pro del divorcio. Otra vez lo vuelvo a decir. Nada más por quiero favor, que en la cotidianidad todas las luces se centran en no, ustedes no pueden divorciarse porque se ve mal que un matrimonio cristiano se divorcie. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Se desenfoca aquellos consuelos pecaminosos que están siendo idolatrados y que hace mucho tiempo atrás han destruido los valores del pacto por dentro. Exactamente. Se ve el qué y no el por qué. O sea, ¿qué pasó? Se divorciaron. Entonces se ve al repudiado o a la repudiada es el divorciado. Pero no llegamos porque no vamos a ser imprudentes y por qué te divorciaste. Claro. Pero es importante entender que hubo probablemente pecados que rompieron con el pacto antes de que se diera el acto legal, digamos así. Claro que sí. El matrimonio, para continuar en esta línea, fue instituido para reflejar amor, fidelidad, cuidado de pacto. Esto es clarísimo. Claro. No para encubrir repudio y violencia. Entonces, cuando una parte persiste en sus consuelos pecaminosos y repudia, no es parte del pacto matrimonial. De acuerdo. El primer llamado siempre es al arrepentimiento y a la restauración. Y es nuestra línea en Levanta. Siempre es, hablemos, sentémonos. Claro. Vengan los dos a una reunión, conversemos, busquemos recursos, etc. Bien, pero cuando hay dureza de corazón persistente, es decir, que la parte que abusa, la parte que repudia, persiste en esto, se justifica, se excusa, y la parte repudiada o la parte herida sigue recibiendo daños y maltratos, la salida no debe presentarse como un fracaso de fe. De acuerdo. Es que ustedes se divorciaron por falta de fe. No, es porque una parte persiste en el pecado que daña, sino que debe verse como una provisión dentro de la misericordia de Dios. Claro. Entonces, tratamos con el pecado y no simplemente con una formalización que no se debe romper por el qué dirán. Sí. Y es que debemos revisar temas sensibles como este del divorcio y el nuevo matrimonio desde una, llamémosle, mirada teológica amplia. Perdón, te interrumpo. Podcast 152 al 154 hablan de ese tema. Está muy bien. Para que si alguien quiere chequearlos. Buenísimo. Perdón por la interrupción. No, es información importantísima. Por ejemplo, tomar 1 Corintios 7:11, que dice, y si se separa, quédese sin casar. Vamos que yo tomo solamente esto, ¿no? Como una regla absoluta para todo caso, lo subrayo, concluyendo por este versículo que una persona separada solo puede quedarse sola o volver al vínculo inicial sin discernir si ese pacto ya fue destruido por abandono, infidelidad, violencia, dureza del corazón o de lealtad persistente, reduce el carácter mismo de Dios. Es decir, acabamos de terminar un taller acerca de divorcio y fue realmente muy edificante ver bíblicamente digamos, tanto las causales de divorcio como los tipos de divorcio que se presentan, los dos tipos. Jesús trató un tipo específico cuando ya el repudio se utilizaba como una salida fácil para el divorcio fácil. Exacto. ¿Verdad? Y en ese contexto Jesús dijo, quien se divorcia porque está justificando el repudio para irse con otra persona rápidamente, ¿verdad? O deshacerse de la persona que no le agradó por lo que sea, si se casa con otra, comete adulterio. Y es lo que ahí Pablo está diciendo, en ese contexto, por ejemplo, de Mateo 19, Marcos 10, Mateo 5, es la línea que está haciendo Pablo acá. Y si se separa, quédese sin casar. Exacto. En el sentido de que si no hay una causal bíblica por fallas irreconciliables de carácter, eso no es motivo de divorcio. Eso es lo que Pablo está, por ejemplo, hablando ahí. Bueno, el contexto era otro, pero se alargaría mucho la explicación del contexto de 1 Corintios 7, versículo 1. Claro. ¿Verdad? Claro. La pregunta que le hacen a Pablo. Claro. Pero
Y yo creo que vos usaste una expresión muy correcta, que es la teología amplia, porque la teología angosta usualmente saca de contexto a conveniencia. Sí. Entonces, sí. ¿qué es lo más fácil? Si se separa, quédese sin casar. Y para todos los casos. Exactamente. Listo. Cuando nosotros estudiábamos en el seminario, uno estudiante siempre es pobre. Y había un centro de atención médico básico, ¿verdad? Entonces uno iba si le dolía algo. Uh-huh. Mira, no importaba si te dolía la cabeza, el estómago, si tenías una pierna quebrada o te picó un insecto, siempre te daban el mismo medicamento que lo que había. Nada más. Es aquí eso mismo. Divorcio igual, listo. Entonces, se aplica todo sin entender todo el contexto, todo lo que implica claro. Cada caso en uh-huh. particular. Menciono 2 personas, probablemente por trabajar en un ministerio como estos, mi corazón oscuro se ha vuelto sensible, pero me encanta leer las historias de personas vulnerables uh-huh. y cómo en Cristo, quien tiene poder y autoridad lo usa para servir, nos recuerda cómo Él actúa. Te pongo 2 ejemplos. Agar, sierva, extranjera, uh-huh. abusada por Sara y uh-huh. Abraham, ¿verdad? Uh-huh. Él dice, el Dios que me ve. Claro. Dios es Dios que me ve. Qué lindo. Y ve la necesidad del corazón antes que la imagen de una institución. Claro. Por otro lado, el segundo ejemplo, la viuda de Naín. Jesús vio de esta forma, como expresa Agar, a esta mujer cuyo único hijo había muerto. Y entendemos lo que esto significaba. Sí. Dejándola con un dolor emocional y una profunda, mi hermano, vulnerabilidad social, económica, relacional. Sin esposo y sin hijos. Nada. Una mujer sola. Nada. En ese contexto cultural. En ese contexto de aquel momento. Hoy una viuda pues probablemente tenga cierta contención. Tiene su pensión, su casa, sus cosas. Sí. Pero en este momento no. Claro. O sea, estaba prácticamente a la indigencia y a una vida de extrema pobreza. Por supuesto. Ese pasaje no habla de divorcio, pero sí revela que el Señor ve al desamparado, comprende su vulnerabilidad y se mueve a favor de la protección de la vida. Uh-huh. Ese es el Dios que nos ve. Uh-huh. Por eso, en ciertos casos, un nuevo matrimonio en Cristo no debe verse como traición al pacto, sino como la provisión legítima de cuidado, compañía y restauración bajo la misericordia de Dios. De acuerdo. Porque ha sido repudiada, ha sido maltratada, ha sido menospreciada. Sí. Y dejarla en una condición, llamémosle de una indigencia relacional y social, claro. Espiritual inclusive, sí. teniendo el recurso de Cristo, de la palabra. Uh-huh. Y esto es muy diferente de decir, como que nosotros nos estemos imaginando ese carácter de Cristo. No. Pero lo estamos viendo modelado desde una revelación escrita. Totalmente. Por eso hablamos de ver una teología amplia, ver el carácter de Cristo amplio y no reducirlo a que Cristo solo vino a juzgar de que si usted se separa, usted se queda sin casar. Listo. Pero lamentablemente ese es el concepto popular. Sí, estoy de acuerdo. Es un gran problema. Exactamente. Por falta de inclusive ver ampliamente el carácter de Cristo. Uh-huh. Esto de la viuda de Naín es algo muy hermoso. Uh-huh. Jesús vio la necesidad en este caso de una mujer vulnerable uh-huh. y le proveyó uh-huh. compañía. Uh-huh. Así que una mujer que sale de un divorcio con causal bíblica, correcto, causal bíblica, donde el pacto matrimonial fue roto desde hace tiempo, donde el divorcio viene a ser una puerta de salida, uh-huh. de gracia, uh-huh. para volverse a casar con otra persona en Cristo. Es Dios viendo esa necesidad y esa vulnerabilidad uh-huh. y proveyendo un recurso efectivo uh-huh. por encima de opiniones humanas muy reducidas. Totalmente. Y yo enfatizo y recalco lo que ya dijimos. No abogamos por el divorcio en primera instancia. De acuerdo. No creemos que sea ni bíblico ni correcto y que hay en Cristo una restauración para todo aquel que se dispone. Sin embargo, si una persona que repudia persiste en el tiempo a romper el pacto del matrimonio por sus consuelos pecaminosos idolatrados, llámese abandono, inmoralidad sexual, maltrato físico, etc., la repudiada o el repudiado tienen esa concesión, esa salida de gracia ¿sí? dada por Dios para su restauración integral. Y que la avaló Jesús en todo lo que habló Mateo 5, uh-huh. 19, Marcos 10. O sea, uh-huh.
no la habló como una tradición de hombres, es lo que quiero decir. Exactamente. No, ustedes desde Deuteronomio 24, ustedes se equivocaron, porque está hablando de causales, a menos que. Entonces, eso es una voluntad permisiva confirmada por Jesucristo. Y que es consistente con el Antiguo Testamento y con 1 Corintios 7. De acuerdo. O sea, hay una consistencia teológica en estos conceptos. Claro. No es simplemente, ¿verdad? Sino que hay una consistencia en las escrituras de esto. Sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Terminamos por hoy? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, Génesis 3:16. Muy bien. Y la distorsión del poder en el matrimonio. Muy bien. Desde Génesis 3:16. Ya hay una distorsión del poder en el matrimonio. Bueno, pues listo. bueno, vamos a ver. ¿Lo hablamos entonces? Sí. Ok, nos vemos. Nos vemos. Gracias, chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.